Bernardo Borkenstein, le agradezco que haya venido nuevamente. Ya ha estado con nosotros hablando de esto. Yo, la primera pregunta que quiero hacerle es con respecto a este producto maldito. El producto no es maldito. No, obvio, pero digo, es metacrilato. Fue una especie de desencadenante, ¿no? Sí. El famoso metacrilato que, por lo que tengo entendido, ahora usted lo va a decir, mal utilizado puede ser letal. Cualquier cosa mal utilizada puede ser letal. Bien. Salvo las armas, que ahí tiene que estar bien utilizada para ser letal. Bien, perfecto. El tema es este. Te voy a pedir permiso para hacer trampa, porque me convocaron como químico, pero yo me dedico a la filosofía también. Bien. Te pido permiso para navegar en ambas aguas, porque solo la química no me alcanza para hablar de esto. Perfecto. Metacrilato. Bien, es un producto aprobado por la FDA para ciertos usos médicos, como decía la gente de tu panel, en pequeñas cantidades en este caso. El principal uso es en odontología para hacer moldes. Moldes por fuera del cuerpo. Bien. ¿Está? Porque hay varios tipos de resinas que endurecen y curan de distinta manera. Y en este caso, lo que se usa en cirugía plástica, estética en este caso, son microesferas de esto. Es como una especie de emulsión donde estas microesferas permiten alisar ciertas arrugas. Pero es para eso, ciertas arrugas en pequeñas cantidades, una arruga en el rostro. Seguro. O sea, una intervención masiva en un músculo grande como el glúteo no está aprobada, ni probada, ni estudiada, ni nada. O sea, ya de entrada, utilizarlo así es muy peligroso. Se sabe que, por ejemplo, el cuerpo necesita defenderse de las cosas extrañas. Por supuesto. Por eso recién decía en el tema de los hilos tensores. Los hilos tensores que se utilizan también para estirar las arrugas, en este sentido, de manera literal, porque estiran, son de oro. ¿Por qué? Porque el oro es inerte y el cuerpo no lo reconoce como un agente agresivo. Pero el plástico de la tanza sí, porque ni siquiera es de grado médico. Seguro. Entonces, el cuerpo cuando reconoce algo extraño, se defiende. Y hay algo que la gente no entiende. Nosotros no es que nos enfermamos cada tanto porque cada tanto nos ataca algún virus o una bacteria. El cuerpo está permanentemente luchando contra montones de virus y contra montones de bacterias y ganando. Ganando la batalla. Todo el tiempo gana hasta que en algún momento pierde y te enfermas. Ahí está. Entonces, en este caso, si nosotros agredimos a nuestro cuerpo y metemos una gran cantidad de objetos extraños, y bueno, algo siempre puede pasar. Tú hablabas recién de los consentimientos firmados. Sí. Ahí hay un aspecto legal, pero también son una exigencia de salud pública. Pero lo que pasa es que se supone que la gente antes de firmar lo lee. ¿No lee? Que lo lee. Ah. Pero nadie lo lee antes de firmar. La realidad es que nadie lo lee antes de firmar. Entonces resulta que tú estás dando un consentimiento, pero no informado. Seguro. Salvo lo que hables con el propio médico. Y ahí es donde caemos en el tema que la ciencia no me alcanza para explicar. ¿Por qué alguien se sometería a este tipo de cosas? ¿Por qué alguien adquiere el nombre de el cirujano de las estrellas y termina operando solo gente famosa y dentro de la comunidad terapéutica no tiene el mismo prestigio, por ejemplo? Y bueno, se da primero porque hay una presión enorme de las personas por no aceptarse como son, por verse mejor de lo que son. Está claro que esta chica era una mujer hermosa, pero ¿por qué se percibía como si no lo fuera? ¿Por qué tenía que intervenirse todo el tiempo? ¿Por qué alguien tiene que intervenirse por la única, salvo por la única razón que es tiene ganas? Por ejemplo, yo estoy calvo y puedo querer tener pelo. Bueno, me injerto pelo. Está bien, esa es una buena razón. Pero porque me digan que me tengo que hacer un injerto para conservar un trabajo, no, es una agresión terrible. Entonces, yo entiendo, porque si no entiendo, los que viven de su imagen necesitan cultivar la imagen. Pero ¿por qué la imagen quiere decir tener durante 60 años el aspecto de 25? No solo no es posible, no es saludable ni mental ni físicamente. Hoy, capaz que mañana tenemos otras herramientas. Por lo pronto la ciencia tiene idea de hacia dónde investigar para frenar los efectos del envejecimiento. Pero no estamos ni cerca ahí. Sí. Ahí entraríamos en otro terreno, ¿no? Que yo lo toqué hoy un poco por ahí, esa cosa, como bien dijo usted, digo, no podemos estar 60 años con la apariencia de 30. ¿Y no? Digo, es imposible. A veces el medio donde uno trabaja justo pusiste el ejemplo del pelo. Claro. Y No sé por qué.
es una de las cosas que más se está haciendo hoy por hoy. La mayoría de los comunicadores y figuras se lo están haciendo. Digo, y creo que, a ver, no creo que se lo exija el medio, sino se lo exige uno para verse un poco mejor. Digo, pero eso porque es válido. sí, por ejemplo, hay gente que está todo el tiempo diciéndote el peso, si estás gordo, si estás flaco, bueno, no sé, todo el tiempo te lo dicen. Y eso a veces a las personas que eso siempre son es una algo agresión. débiles en ese aspecto, lo que hacen es tremendas dietas, matarse de hambre o recurrir a cirugías. Creo que es Que algo tampoco son malas las cirugías cuando están indicadas. Justamente eso que era, tú dijiste lo esencial, ¿no? Las personas que están en un momento frágil. Las personas que por algún momento no tienen la fortaleza emocional para tomar una decisión, razonada. Está una persona en una crisis, va a tomar decisiones impulsivas que van a tener consecuencias, pero que esas consecuencias van a depender de lo imprudente de la decisión. ¿Tá? Evidentemente, este hombre, si era cirujano, podía operar. Ahora bien, podía operar en una clínica habilitada. Nadie habla si la clínica donde él operaba estaba en condiciones. Eso es un tema que yo quisiera saberlo. Después, habría que ver si esta sustancia que utilizó mal, por lo menos era de calidad médica, porque también puede ser que uno utilice una sustancia de la misma naturaleza, pero que no es de grado médico. ahí empeora la situación. Y bueno, para empezar, cualquier cosa que se va a inyectar tiene unas condiciones microbiológicas exigentes, es lo más exigente que hay. Entonces, si yo estoy utilizando una sustancia que no es de grado inyectable y lo inyecto, y ahí pueden ir microorganismos ocultos porque la sustancia no tenía que estar libre de microorganismos, si no era para inyectar. Ahora, una duda que hoy al principio, cuando empezaste a explicar, el metacrilato. Sí. ¿En qué estado, por decirlo de alguna manera, se introduce en el cuerpo? Bueno, el metacrilato y su primo el cianacrilato tienen varias formas de ser usados. La más saludable es como un pegamento para heridas, que es el cianacrilato, que es como el famoso pegamento de gotita, ese que te deja los dedos y después no puedes separarlos, sí, que se utiliza para cerrar heridas, también con grado médico, que lo que se fija en ese caso es que no haya lo que llaman monómeros y otras sustancias que puedan ser tóxicas. Entonces se lo prepara con una calidad que algo que es para, no sé, pegar una perla en un anillo no necesita. Entonces, el metacrilato, lo primero que tiene que tener para ser grado médico es no liberar sustancias tóxicas, que es un requisito que tienen hasta las mamaderas y los chupetes. Se los analiza para evitar que liberen sustancias tóxicas y las lleguen a los bebés, nada menos. Bien, entonces, primero eso. Segundo, que la forma de administración, lo que llama la forma médica, sea de grado inyectable. A través de una inyección. Claro, y si es una inyección de pequeño volumen, tiene ciertos requisitos, y si es una inyección de gran volumen, pues tiene otros porque estás introduciendo una gran cantidad de sustancia en el cuerpo. Me explico. Si yo me voy a dar una pequeña inyección de vitamina B, hay ciertos controles que no se le hacen a un suero de 1 litro, porque en un caso estoy introduciendo 1 litro de sustancia y en el otro estoy introduciendo 5 centímetros cúbicos. Las dos son de alto grado de vigilancia, pero no es lo mismo. En este caso se utilizó una sustancia de origen que no está establecido, capaz que sí es de buen origen, en una indicación que claramente no está ni aprobada ni estudiada. Y que sí se sabe que cuando se ha usado ha generado problemas, como aparentemente sería lo que pasó ahora, que es el caso de cuando el organismo se empieza a defender, empiezan a ocurrir situaciones inesperadas. Acá tenemos que hablar de la diferencia entre un efecto secundario y un efecto indeseado. Un efecto secundario es algo que ocurre, además del efecto curativo, que no lo deseamos, pero estamos evitando un mal mayor. Lo más claro, los quimioterápicos para el cáncer dañan el cuerpo, pero curan el cáncer. Seguro. Y en este caso, ya no es un problema de efecto no deseado o efecto secundario, es un problema que no se sabe lo que puede pasar. Y aparentemente, con esta gran cantidad de microesfera de metacrilato, lo que hace es, primero se forman granulomas, que son cuerpos duros alrededor de la esfera, entonces la textura de la piel no es la que uno deseaba, porque puede ser como
como uno de esos almohadoncitos llenos de pelotitas de espuma que tiene una textura un poco extraña porque está llena de microesferas. Sí. Y la otra es que, por una razón completamente difícil de prever, pero que se entiende cuando alguien te la explicó antes, este tipo de formaciones interactuaba con el mecanismo de liberación de la vitamina D. Entonces, a esta mujer se le alteró. Me quedé con el nombre de Patricia Sosa y se me olvidó el nombre de la otra chica. Silvina Luna. No, pero me quedé con el de Pamela Sosa. Pamela Sosa. Pamela. Entonces me olvidé de Silvina Luna. Silvina Luna lo que le pasó fue, se le alteró el mecanismo de la vitamina D y eso hizo que le aumentara la calcemia. O sea, se liberó más calcio en el cuerpo porque la vitamina D fija el calcio. Entonces, al tener más cantidad de calcio de la que la sangre puede transportar, los riñones trabajan forzados. Y si esto es por esta causa, esto estaba pasando todo el tiempo liberando calcio, lo cual probablemente a largo plazo además le generara un problema en los huesos también y en los dientes. Y los riñones filtrando a doble marcha y bueno, en algún momento la máquina se rompe. Iban a colapsar. Claro, porque aparte los riñones son una máquina maravillosa, pero frágil. Pero seguro. No, 10 años, digo, exactamente hace 10 años comenzó ella a tener estos problemas. 3 años después de colocarse el metacrilato. Claro, bueno, y ahí estuvo está. 10 años con este problema de calcemia justamente y los riñones, como bien decís, y a es más un, no es poder. un producto que una vez que se coloca no se puede sacar. Y no, o sea, es muy difícil porque no es un producto único, ¿no? Por ejemplo, una prótesis de mama es como una bolsa de Seguro, silicona. sí. Se pone y se saca si Perfecto. es necesario. Pero en este caso no hay una contención externa. Además es un producto que se, digamos, por decirlo de alguna manera, se mezcla. Claro, y ese es otro problema. Y va la grasa derecho, va al tejido adiposo, que es justamente el tejido que en principio se quería atacar. Entonces genera problemas a muchísimos niveles. Pero el principal problema no es para eso. No es para eso, no debe usarse en esa cantidad. Cualquier cosa usada mal, insisto, Sí, no, genera por problemas. supuesto, sí. Pero en este caso, 10 años con una hipercalcemia, además la calidad de vida que haber pasado, debe haber sido horrible. Dolores todo el tiempo, ¿no? Claro. Bueno, diálisis, ella tenía que hacerse diálisis todas las semanas. Bueno, cuando 3 los riñones veces por empiezan a fallar, terminas en semana. eso. O más, claro. Bernardo, aprovechando que tenés un conocimiento de lo diario, nombraste los chupetes y las mamaderas de los Sí. bebés. BPA, ¿no? BPA, sí. Leí por ahí que cuando hace mucho calor en verano te metés al auto que estuvo encerrado y si no abrís la ventanilla puede ser nocivo. ¿Qué otras cosas que estén en el día a día nuestro, con esta invasión de plástico, todo tipo de plástico, ella nombró uno que hay, tenemos que tener cuidado? Las bandejas de espuma. Bien. No se pueden Mirá. meter en el microondas. Ah, Bajo ninguna circunstancia, Ajá. porque no están pensadas para eso. Bajo ninguna circunstancia. No. La bandeja de espuma esa que te venden en el La que súper, viene con las medialunas, con las esas medialunas, cosas. los ojitos y eso. Libera algo. Lo sacás, lo pones en el plato sobre un papel y listo. Esa bandeja libera Hay algo- gente que se algo- está asustando por Potencialmente acá. sí, ¿eh? Hay gente que se está asustando por Bueno, acá a con partir esta de ahora, revelación. Mariana- A ver, si una vez pusimos una bandejita no nos va a pasar nada. Es como cuando hablamos la otra vez de los trialometanos. Sí, claro. Es un tema de cantidades, no se puede hacer todo el tiempo. Ahora, Claro. si las mamaderas y los chupetes son libres de BPA, son seguros. Claro. Pero el tema es que lo sea. Hoy en día, digo, no, entiendo que sí, que todavía pueden quedar mamaderas y chupetes No, que no, son, no pero entra me parece que nada. Los juguetes son Tienen que estudiados ser para libres de ausencia de BPA, BPA. sí, sí, claro. No, en ese sentido, salud pública es irreductible. Me quedé con un comentario que hiciste y Sí. quedó al pasar. No sabías en qué condiciones estaba la clínica o el lugar donde se hizo la intervención. ¿Y sí? ¿Qué tenemos que mirar cuando uno está averiguando para realizarse una intervención? ¿Qué es lo que tiene que observar del lugar en el que se va a Habilitación de realizar? salud pública. Tiene- habilitación. Tiene que Habilitación como lugar de operación, ¿no? estar. Sí. ¿Y qué características serían una alerta de que podría no tener la habilitación de salud pública? Bueno, temas de higiene. O sea, porque Ajá. el lugar, el quirófano, la sala donde se opera, es una sala blanca de máximo requisito. Pero digamos, el edificio entero, la casa entera, tiene que tener condiciones de extrema limpieza. Si entras al baño y no puedes comer en el piso, andate. Claro, lo que pasa es que cuando tenés la primer consulta con el cirujano, vos no ves el blog. No, pero es el baño. Pero un comentario de lo que decís, ¿el edificio entero tiene que estar acondicionado? No, quise decir la habitación. Si es bien, un edificio porque 20 puede pisos, no, estar- claro, no. Claro, Ok, ok. Vos podés ver cómo se maneja, ¿no? Claro, o sea, Digamos, la con el unidad baño. inmobiliaria que maneja la clínica
tiene que estar manejada con criterios de higiene muy, Elevados. muy firmes y muy, sobre todo muy trazables. O sea, ante la menor duda, y aparte tiene que haber un cartel colgado que diga habilitado. habilitado. Y un poco en este sentido, porque muchas veces cuando nos dan un consentimiento para leer, si lo intentas leer, es un poco difícil de entender, ¿no? Digamos. Es muy difícil. ¿Cuáles son, no sé si nos podés como contar, cuáles son las cosas que hay que observar en ese... Yo soy de leer los consentimientos y claro, y recién estoy aprendiendo a leer los ingredientes de los paquetes de alimentos, imagínate que... Eso podemos hablar en otro momento. es como medio difícil, ¿no? Por las cosas que... Claro, que básicamente esos consentimientos tienen formato hechos por abogados, son legales. Entonces lo que yo haría sería buscar un amigo abogado y un amigo médico y por separado les preguntaría a los dos. Si están casados entre sí, lo arreglo con una cena. Pero la idea es preguntar al que sabe, porque la parte legal depende de formas que están redactadas que pueden llegar a cambiar en una palabra, una coma, el sentido total de la oración. Mira, a mí me pasó el otro día justamente un tema así, si me permitís una anécdota profesional. Un cliente me pide que registre unos productos de China y me presenta un documento que se suponía que afirmaba que esos productos estaban registrados en China. El documento no me terminaba de cerrar y consulté con una profesional del Ministerio de Salud Pública, que era la que me lo iba a aprobar. Entonces ella me dice, no, mira Bernardo, acá esta redacción es clara. Acá dice, por un lado, que sus productos se venden en China y por otro lado, que estos productos se pueden exportar. Pero en ningún lado dicen que los productos de esta lista están registrados en China. Y yo no llegaba a darme cuenta de eso, por un tema de redacción. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, y bueno, un abogado por un lado y un médico por otro. Ya que estamos hablando de cosas a las cuales prestarle atención, hemos hablado en este caso de muchas oportunidades en las que las personas pensaban que estaban utilizando un material y termina siendo otro. Mi pregunta es, cuando uno se realiza una intervención, ¿no te tienen que dar la ampolla que se utilizó, el envoltorio en el que viene el material que debe tener el detalle? ¿No es una responsabilidad que se le entrega al paciente lo que se utilizó y lo que queda? No es un requisito, no es algo que sea ni práctica, pero en todo caso sí se le deben dar las garantías de que lo que se le promete es lo que se hace. Porque en todo caso, pensémoslo así, es literalmente una violación del cuerpo. Por supuesto. O sea, están abriendo mi cuerpo, introduciendo cosas que no autorizaste. Son lo que yo accedí. Entonces, eso es algo grave. Ustedes decían, ¿por qué este hombre no está preso? Y bueno, hay un tema que llegar a probar la culpabilidad es difícil para los fiscales. En filosofía decimos que hay una falacia que es... en latín suena mejor post hoc, ergo propter hoc, que quiere decir, no porque haya ocurrido después de, fue por causa de. Sí. En este caso, la falla renal vino después de la intervención, pero hay que probar el nexo causal. Hay que probar que fue a causa de eso. Claro. Y esa es la disyuntiva que tiene este juez. Exacto. Que se decidió por el camino del medio, digo, ni una cosa ni la otra. Pero lo que pasa es que acá hay un tema de ética. Siempre es mucho más grave penar a un inocente que liberar a un culpable. Cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Después todo no está libre, está imputado, ¿no? Sí, sí. Y el otro tema es, contestando lo que me habían preguntado, tener a alguien de referencia que recomiende el lugar donde uno va a hacer este tipo de tratamiento. O sea, alguien que sepa del tema que diga, bueno, mira, yo iría a contarla. Pero tal vez también tener en cuenta que pueda ser imparcial. En el caso de Silvina, quien le recomendaba era pareja del cirujano y tal vez no era lo suficientemente imparcial. Bueno, no es que no fuera imparcial, era directamente interesado. Seguro. Exacto. Bernardo, hay oficios, profesiones, se me viene a la cabeza un radiólogo, en el cual con lo que trabaja, con los materiales, con el entorno, es más peligroso que otros y cuál hay que tener en cuenta? Sí, claro. Toda la gente, el radiólogo justamente, hay mucha gente que tiene que tener peligro porque el principal expuesto es el trabajador. Todos los enfermeros de sectores donde se trabaja con quimioterápicos. Ajá, es claro. muy complejo manejar quimioterápicos, requiere personal entrenado. Para que te hagas una idea, por ejemplo, cuando ciertos tipos de protocolos de quimioterápicos, el baño solo lo puede usar el paciente.
Nadie puede usar ese baño mientras el paciente esté ahí. Y bueno, debe tener una precaución especial para limpiarse, etc. El personal que se expone a estas cosas a la hora de tener una intervención en su cuerpo, ¿tiene que avisarlo? ¿Hay materiales que no pueden utilizar para sus tratamientos por trabajar expuesto a radiaciones y otro tipo de materiales? Bueno, tiene que avisar, por ejemplo, en los casos que va a donar sangre. Ajá. Es al revés, tiene que... avisar es cuando él podría ser un peligro para los demás. En todo caso, Para le él... tiene que avisar a él. Él tiene que tener las garantías de que está trabajando en un entorno seguro. ¿Cómo estamos acá en Uruguay con respecto a si es que tenés Argentina, ese bien. dato? No, sí, bueno. Con respecto a este dato, ¿no? Si es que los tenés. Digo, con respecto a la calidad de los productos, las clínicas, ¿tenés idea? Sí, tengo, claro, me dedico a eso justamente. Yo soy, me dedico a asuntos regulatorios de registro de productos de salud. ¿Y a las clínicas también? Menos, pero sí. Ah, bueno, perfecto. Mejor. Claro, pero en Uruguay es tremendamente difícil entrar por la aduana algo que sea de uso médico de manera irregular. Ya te diría que sin cometer un delito no podés. Y aún así es más fácil sacar cosas que entrar cosas. De todos modos, está el famoso tema del tipo que baja y se lo trae en la valija. Claro. Eso es muy difícil de controlar porque mucha gente viaja en su auto y vuelve en su auto. Y, Seguro. ahí viste que los controles son estadísticos. Si no te tocó, pues no te tocó y ahí no se sabe lo que vino. Pero Salud Pública no tiene forma, porque no tiene presupuesto, para llevar la vigilancia hasta ahí. Y no me lo preguntaron, pero es del tema. Hay un medicamento que se está utilizando para adelgazar de una manera muy peligrosa. Es el liraglutide o el semaglutide. Tienen que haber escuchado hablar. El que es esa para la famosa diabetes inyección. y lo usan. El Ozempic, tiene muchos nombres. ¿El de la diabetes? Claro, claro. Y ese medicamento en Uruguay no está autorizado para eso. Está autorizado para tratamiento de diabetes. Sí. Mucha gente va a Argentina, se lo compra, a diferencia de peso. Con la diferencia, con todo, una dosis de un mes andaba arriba de 7.000 pesos uruguayos. Vamos viendo lo caro que es. Sí, sí. El problema es, yo quiero adelgazar, o sea, yo literalmente quiero adelgazar, pero no me da para ir, comprarme un inyectable, inyectármelo solo y que Dios me ayude. Esas cosas se hacen con supervisión médica. El médico, controlando al paciente, va viendo cómo lo lleva. Porque aparte, hay 3 problemas. El primero, que es un medicamento para la diabetes que genera acostumbramiento. Entonces, en algún momento deja de tener efecto, no para la diabetes, para el apetito. Entonces, no sirve para bajar 20 kilos. Es para bajar, qué sé yo, los últimos 4 con supervisión médica. El segundo es, si yo lo compro y me lo traigo en una valija, pongamos por caso, en el ómnibus, donde en la bodega hay 45 grados de calor, lo golpean para arriba y para abajo, eso no son condiciones de llevar un medicamento. Yo no sé qué tan sensible es a, por ejemplo, la temperatura. Seguro. Entonces, lo que llega acá no se sabe. Y por último, el problema de la dosis. Cuando alguien está utilizando un medicamento sin supervisión, está dosificando sin control. Y ahí es donde se genera el otro problema de la automedicación, que es el de las dosis. ¿Sí? La gente que vulgarmente se empastilla, mucha gente lo hace porque no se dio cuenta. Porque tomó 2 cosas que suman efecto y todavía lo bajó con un vaso de vino. El cóctel ese es tremendo, pero pasa mucho. ¿Por qué? Y bueno, hay un estigma, la gente no quiere consultar al psiquiatra, es terrible, pero la gente en el siglo XXI sigue teniendo vergüenza de consultar a los médicos. Un tabú con el psiquiatra. ¿Eh? Un tabú, una especie de tabú. Claro, tiene, pero ¿y por qué? No entiendo por qué pedir ayuda sigue siendo un problema hoy en día cuando hemos logrado desacralizar un montón de problemas de los que antes no se podía hablar. Cuando ya, por ejemplo, fue todo un tema que un tarado le dio un beso de vivo a una mujer y el mundo entero se puso de punta. Pero seguimos teniendo problemas para decirle a alguien, por miedo que nos juzgue, que tenemos que ir a un médico. Eso Sí, es el gravísimo. aceptar que uno tiene un problema también. Claro, pero a ver, ¿y qué problemas tenemos todos? El peor tener el problema y no tener ayuda. También. Estamos en el único siglo, junto con el pasado, que tiene medicamentos para cosas que antes no había. Tenemos antidepresivos, tenemos medicamentos para
bajar los síntomas de la manía, que es lo opuesto a la depresión. Estamos teniendo medicamentos para otras cosas. ¿Por qué no usarlos? Pero usémoslos bien. Claro, hay que usarlos con bien. tratamiento Sí, médico. lógico. Con supervisión. Claro. Y esto va también para los analgésicos, para todo. Bernardo, un placer hablar con vos, de verdad. Bueno, muchas gracias. De verdad, muy claro, Sí. realmente, y me quedé con las bandejitas. De Que no va al recuerden, eso microondas. No van en micro. No, No, va al exactamente. microondas. Qué buen dato. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que nuevamente no fue diseñada para ir al microondas. Para ir al microondas. Claro, pero a El te- veces el tema distraído es- uno o el- apurado. Apurado sobre todo. El claro. tema es que hay tantas cosas que se señalan como excesos. En la bandejita no nos dicen que no lo pongamos en el Bueno, microondas. claro, lo que pasa es que también... ¿Cuántas cosas de esas nos pasan y no las sabemos? Muchísimas. Si tú vas a ver un prospecto de un medicamento moderno, ¿sí? Ese prospecto lo empezás a abrir y termina siendo el tamaño de un Tremendo. diario viejo. Sí. ¿Ah? No hay médico que lo lea entero. Claro. Los médicos van a la bibliografía, nadie lee el prospecto entero, leen la parte que les interesa en su momento en todo caso. Entonces, es sobreabundancia de información. ¿Qué es lo que busca? Garantizar la seguridad del laboratorio. ¿Es ético? Sí. ¿Es legal? También. ¿Es práctico? De ninguna manera. Perfecto. Muy bueno. Entonces, claro, hay Buenísimo, que... buenísimo. Corolario, un médico de confianza para cualquier cosa antes de ir a buscar un tratamiento. Gracias, Bernardo. Gracias, Muchísimas Bernardo. gracias. Gracias a ustedes. El aplauso para esta visita que, la verdad, claro, Muy es genio. muy claro, Gracias. Bernardo.